Hay una queja, doctor Rubio y doctor Rivero, en el acta de independencia de Cali del 3 de julio, que es antes del 20 de julio de 1810. Una queja de algunos historiadores porque el acta de independencia de Cali reconoce al rey Fernando VII. Pero mire que el año siguiente van a pelear con el ejército del rey en Popayán y van a establecer un nuevo gobierno y van a expedir una constitución ayudado por José María Cabal de Buga, Caicedo y Cuero, digamos los más ilustrados porque eran, digamos, egresados del Colegio Mayor de Popayán y habían estudiado en una universidad medieval bogotana. Van a expedir la Constitución de 1814, que es la Constitución de Popayán, conformando una provincia. El gran problema en ese momento también lo tuvo Venezuela. Es lo que se llama la patria boba. Coloquialmente, Bolívar decía, son repúblicas aéreas. La patria boba consistió en una pugna, en reyertas entre federalistas y centralistas. El gran problema es que esa pugna se da en el interregno del grito de independencia, que es 1810, y la batalla de Boyacá, 1819. Y estas reyertas se dan entre 1811, allí está la primera, la batalla del Bajo Palacé, el Valle del Cauca participó con ayuda de cundinamarqueses. Antonio Baraya, el militar cundinamarqués, enviado por Antonio Nariño, permitió fortalecer a las ciudades confederadas. Pero la pugna se dio porque, sin haber derrotado a los españoles, al haber fundado juntas de gobierno, porque es un periodo de juntas de gobierno, de actas de independencia y de gritos de independencia, pero batallas por la independencia apenas se iban a dar. La primera es la de 1811. Es una pugna interna entre criollos, entre mestizos y entre pobladores del virreinato de la Nueva Granada, que es aquel periodo que ustedes conocieron también en otras series de televisión de agitación en La Pola, que se ve en La Pola. Precisamente Policarpo Salabarrieta, que es fusilada en 1816 por el virrey Sámano. Ya Morillo se había trasladado a Venezuela en ese periodo. Ella fue auxiliar de José Ignacio Rodríguez, que tenía una guerrilla, ¿sí?, en las cercanías de Bogotá. Y el trabajo de ella era hacer concientizar a colombianos nativos, mestizos y otros pardos, mulatos, que eran colaboracionistas del ejército realista. O sea, lo que ella buscaba era que defectaran, que renunciaran, que se retiraran del ejército realista. Y en uno de los, digamos, actos de delación, determinaron que ella era la que estaba desajustando a los colaboracionistas. En toda guerra de invasión, porque nosotros lo que sufrimos fue una invasión de España, ¿sí?, que se consolidó pues, después de 50 años de conquista, de exterminio de comunidades indígenas en el Valle del Cauca. Los Buga desaparecieron, no era una comunidad indígena. Los Calima, los Calotos, los Lilíes, Valle Lilí tenía una comunidad indígena, los Jamundíes, todos desaparecieron, y los Gorrones, que estaban en Cali. Ese exterminio de indígenas y luego el sometimiento, cuando se lo logran después de la depredación más grande de los españoles, establecen la colonia, o sea, las instituciones coloniales y el derecho español trasplantado, el derecho de Castilla, de León y de Navarra convertido en legislación de Indias.
un copy-paste del derecho español, hoy pues que manejamos computadores, copiar de las leyes de esas tres regiones de Castilla, León y Navarra, adaptarlas aquí, pero en el sentido de la dominación, un derecho impuesto, y sin nosotros poder decidir cuál era la forma de autogobernarnos o de regirnos con un derecho propio. Que es lo que vamos a lograr con la guerra de independencia y con el nacimiento de Colombia, que expulsar a los españoles, tener un congreso propio y comenzar a legislar, como lo dijo el doctor Libreros con la Constitución de Cúcuta de 1821. Miremos la matriz constitucional. Bolívar, filósofo, intelectual, sociólogo, no existía la carrera de sociología, pero fue un sociólogo en la práctica, humanista, manejó el tema de los derechos humanos, luego queda influido por la corriente constitucional. Porque si los jacobinos lograron combatir a la monarquía francesa, triunfó la revolución en 1789 y expandieron un constitucionalismo tomado de la matriz de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es lo que surge en 1789 en Francia. Las primeras constituciones francesas fueron la de 1791, la de 1793, la termidoriana volteriana de 1795 y luego la napoleónica de 1804. La primera constitución francesa fue monárquico-constitucional, no habían decapitado al rey, por eso allí se habla de monarquía constitucional, es decir, respetan al monarca, pero si le imponen una constitución, ¿quién? La Asamblea Nacional tiene que gobernar o seguir gobernando con límites al poder, o sea, ya no es el poder absoluto. Más o menos lo que ocurre hoy en España, en Bélgica, en Suecia y donde hay reyes superstites. Esa es la monarquía constitucional, que la habían intentado los ingleses en 1648 con Carlos I Stuart de Inglaterra. Y al no ceder, lo decapitan. Ellos decapitaron primero un rey en 1648, cuando surge el protector Oliverio Cromwell, porque no cumplió los límites, porque quería seguir siendo monarca absoluto. Lo mismo le pasa a Luis XVI. A Luis XVI no lo decapitan el día de la toma de la Bastilla, 1789, ni en 1790, ni en el 91, lo dejaron vivo, pero le impusieron la Constitución de 1791, o sea, el armazón jurídico constitucional para diseñar al Estado. Comenzó sus conversaciones con monarcas superstites europeos y esto ocasionó que ante esa forma de buscar recuperar el poder para el ancien régimen, la Asamblea Nacional tiene que votar si continúa la monarquía o no y decapitan al rey Luis XVI. Las otras constituciones son más ya de carácter republicano. Entonces, ¿qué hizo Bolívar? Bolívar se nutrió del constitucionalismo inglés de 1648, donde está el Bill of Rights, la Carta de Derechos, el derecho de petición, Petition of Right, el habeas corpus, las primeras libertades. Tomó esas constituciones de Francia, porque él ya primero sabía francés y había vivido en Francia. Entonces ven en la serie cuando él estuvo en devaneos con Fanny de Villars, ¿sí? Y en los grandes salones donde se movía la intelectualidad de la época, allí que conoció a von Humboldt. Tomó de ese constitucionalismo, tomó del constitucionalismo norteamericano, porque los norteamericanos se liberaron primero de los ingleses que nosotros de los españoles, y fueron también colonia durante muchos años. Y expidieron las constituciones de Virginia y Filadelfia y otras, y Bolívar estudió a los federalistas, Ahora miramos cómo no colaboraron posteriormente. O sea, desde el punto de vista intelectual y constitucional, asimilaron.
no solamente Bolívar, sino los abogados granadinos y criollos y la intelectualidad de la época. La Constitución de Haití de 1804, el mismo año en que en que Napoleón expide la Constitución en Francia, la de 1804, y se liberaron de los franceses, que son posteriormente en 1816, en enero de 1816, como lo dijo el doctor Libreros, que él, estando en Jamaica, Bolívar viaja a Haití y allí Alejandro Petión le financia la forma, con barcos, hombres y dinero, la forma de venir a enfrentar a Pablo Morillo. Entonces ese constitucionalismo él lo traslada en 1811, en el mismo año en que aquí tuvimos las ciudades confederadas. En Venezuela expidieron la Constitución de Caracas de 1811, estando de gobernador Domingo Monteverde. Antes había estado gobernador en Paraná. Ambos totalmente despóticos y de un trato cruel con la sociedad caraqueña. Eso lo relata Bolívar en la Carta de Jamaica, de cómo llevaron a la ignominia a Venezuela. Pero en 1811, con Miranda, que lo había traído, arman una constituyente porque vencieron militarmente a Monteverde, Miranda y Bolívar, y van a expedir una constitución, y allí es donde comienza el distanciamiento con Miranda, porque Miranda no lo deja entrar a la Asamblea Constituyente y Bolívar tiene que fundar la Sociedad Patriótica para enviar documentos, a ver si la tienen en cuenta en la redacción de la Constitución de 1811. Logró que le ingresaran algunas de esas ideas a la Constitución que él había promovido y fundaron la primera República Venezolana. Luego fueron vencidos en 1812. Bolívar viene a Cartagena y habla con el presidente de Cartagena. Oígase bien la expresión, el presidente de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices. O sea, estábamos en la época de la patria bobo, con provincias en un federalismo de una dispersión total, donde en Antioquia había presidente, en Cundinamarca había presidente, en Cartagena había presidente, ¿sí? Porque es el constitucionalismo prerepublicano. Y Cartagena tenía su propia constitución de 1812. Bolívar visita a Rodríguez Torices. Rodríguez Torices tenía 27 años, el presidente de Cartagena, que luego va a ser fusilado por Pablo Morillo en 1815 en Bogotá, al lado de Camilo Torres y del sabio Caldas. Y le pide a Rodríguez Torices tropas para combatir otra vez a Monteverde con cartageneros. Bolívar regresó y venció otra vez a Domingo Monteverde y fundó la Segunda República de Venezuela. Pero lo de Carabobo está allí en el intermedio, que fue la gran derrota por una traición que Bolívar se forja más para diseñar la guerra de independencia. Ese primer constitucionalismo de Bolívar participa, la Constitución de Caracas de 1811 y la Constitución de Caracas de 1813, donde ya trae a dos expertos para la redacción, pero las ideas él las aporta a Ustaris, el señor Ustaris y el señor Sams, dos abogados los más prestigiosos de la época. Bueno, Ustaris lo había prohijado en España, en la época en que él estuvo antes de viajar a Inglaterra. De esta manera va a concebir luego la más importante constitución, que es la de 1819, que es la Constitución de Angostura. La Constitución de Angostura él la redacta y la presenta en febrero de 1819 en Angostura, hoy llamada Ciudad Bolívar. Él la redacta y la sustenta con un discurso, que es una pieza jurídica constitucional
de las mejores escritas por Bolívar, 1819.